Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Salón de las Letras, este podcast tan maravilloso donde como todas las semanas hablamos un poquito del mundo editorial y del mundo literario en general. Hoy, como siempre, estoy acompañado de mi querida y mi incansable Fátima, a pesar de que no hayamos dormido mucho esta última semana. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola David, aquí estamos superando el insomnio, el agotamiento extremo y la fatiga existencial, dícese el cansancio eterno de vivir, ¿no? Esto Sí, que yo llevo como una enfermedad crónica. ¿Qué te parece? pues me parece que esto tenemos que ponerle solución en algún momento, que solo tenemos 24 tú y 25 yo, coño, hay que, hay que vivir más tranquilos, si se puede. Cosechita del 96, que me llaman. Bueno, la vida adulta, que es una mierda. La vida Si adulta. nos estáis escuchando y todavía sois estudiantes, disfrutad, chavales, que cuando entréis al mundo laboral os vais a cagar. Venga, ya después de esta amenaza explícita a todos los chavales podemos seguir. Bien, pues Cuéntanos, David, ¿de qué hablamos hoy? bueno, hoy el tema de este día tan maravilloso y tan fantástico en el cual está cruzando una borrasca la península ibérica este miércoles, eh, tenemos, tenemos las diferencias que ya os prometimos en el podcast del episodio número 2, creo que fue, donde hablamos del funcionamiento Sí, de un sí, desde el manuscrito. episodio 2. Ujú. Vale, desde el episodio que, como siempre os digo, os lo dejamos en las notas del programa, de donde lo estéis escuchando. Bueno, en las notas del programa o en las etiquetas de YouTube, que te las dejamos arriba a la derecha. Em, Vamos a explicar las diferencias generales entre pues, una editorial pequeña, una editorial mediana y una editorial grande. ¿Por qué tenemos que explicar estas diferencias? Pues porque a día de hoy en el mercado editorial pues hay muchísimas editoriales, a patadas, Infinidades, pero montones, sí, mogollones de editoriales, y la todas mayoría, deseando hacer dinero con tu libro. Todas ellas. bueno, algunas no, quieren hacer dinero contigo, Otras pero quieren hacer dinero contigo, pero eso no son editoriales. De eso hablaremos también en otro episodio, con una invitada especial. seguramente. Dicho esto, sigamos con el asunto. Vamos a empezar explicando lo que es una editorial pequeña, ¿de acuerdo? Fátima, ¿qué es una editorial pequeña? Pues, a ver, una editorial pequeña, digamos que es como, si lo comparamos con algo de nuestro día a día, es como si fuera la tiendecita de ultramarinos del barrio, ¿no? Es una editorial que cuenta con poca inversión, que es un proyecto pequeño y que, bueno, por tanto también hacen, a mi gusto, hacen unas cosas muy bonitas y se lo ocurran mucho porque son como pequeños pececillos nadando en este gran océano de editoriales e intentando hacerse un hueco e ir creciendo. Como ya os hemos dicho en otros episodios anteriormente, las editoriales son negocios, negocios como cualquier otro tipo de negocio. Entonces, la principal diferencia entre una editorial pequeña y una gigante es, pues, digamos que els diners, ¿no? Como dicen mis amigos en Cataluña, els diners. El problema está ahí, en la inversión y en el dinero y el capital que tienen, pues, para obrar. Pero sí es verdad, pues, que hay editoriales pequeñas que hacen un trabajo que ya quisieran muchas editoriales grandes, porque hacen una labor muy cuidada, le ponen mucha atención y mucho mimo a los libros, y bueno, y eso siempre, pues, un gustazo. No, David, ¿tú qué opinas? Yo opino lo mismo, a ver, en este mundo, como en este mundo de los negocios actuales, como todo, la diferencia se basa en el dinero. La, la antigüedad de las editoriales tiene que ver, sí, tiene que ver, pero
Ya os digo yo que lo más importante para una editorial es la inversión que pueden hacer en tu libro. Y una editorial pequeña, pues, siendo sincero, va a mimar muchísimo más el libro que una editorial un poquito más grande. ¿Por qué? Pues porque le interesa vender. Bueno, Le algunos interesa vender y le interesa mantener una imagen de un trabajo excepcional, también, en este caso. claro, también. Y además hay que pensar que muchas de estas editoriales, ya no serían ni pequeñas, deberíamos hablar de microeditoriales, porque em, la persona encargada de la gestión de todo el proceso editorial, llamado editor, pues también es el maquetador, también es quien se encarga de gestionar el tema de marketing, es el que hace las llamadas a imprenta, porque ellos no imprimen en su propia editorial, no tienen su propia imprenta, sino que normalmente las editoriales pequeñas mandan a imprentas los libros. Perdóname, David, que te interrumpa, pero esta cualidad de autoimprimirse normalmente solo lo vamos a ver en editoriales grandes, muy grandes. Una editorial mediana tampoco se autoimprime, entre otras cosas porque no tiene el dinero para tener imprenta propia, ¿no? Como decimos, es todo cuestión de dinero. Dinero. Bueno, hablemos de algunos ejemplos de estas pequeñas editoriales que hay, que como dice mi admirado Javier Miró, muchas están condenadas a un ciclo vital muy, muy efímero de nacen, intentan crecer y mueren en el olvido. O las compra una editorial mediana. Por Bueno, ejemplo, por ejemplo, una serie de, bueno, hablemos de Fanes, Hydra. de Hydra, sí. El libro Feroz, por ejemplo, que es de aquí de mi zona, de Huelva, que es una editorial que conozco personalmente a uno de los dueños y la verdad es que hacen un trabajo que es emocionante, o sea, cuidan hasta el mínimo detalle, el gramaje, libros con ilustraciones, con diferentes tipos de papeles. A mí es que me parece una experiencia, eh, a mí es que me parece una experiencia completamente emocionante, ¿no? Ver cómo le ponen tanta alma a los libros, Y desde religiosa. libros feroz. Sí, sí, sí. Y también hacen muchos concursos de microrelatos. Hacen uno anualmente desde aquí también, desde Lepe. Y yo estoy especialmente orgullosa de esa editorial, por ejemplo. ¿Alguna más que conozcas, David? Borea Ediciones, que es de aquí de mi zona, de la región de Murcia, que es una editorial muy, muy, muy chiquitita. Aunque han pegado el bombazo con algunos autores poco conocidos, que se han hecho bastante conocidos gracias a Boria, como puede ser una vieja conocida mía que es Anabel Úbeda o Álvaro Bellido, se, se han dado a conocer gracias a Boria, que por cierto, Boria es una murcianización de la palabra boira catalana, que significa Boria aquí en Murcia significa niebla, hace Boria. Y terminando con algunos ejemplos, podríamos hablar de la editorial Pamies, que es editorial de novela histórica. Y además, deciros que es una editorial de novela histórica pequeña que pone unos requisitos para publicar con ellos que te cagas. Bueno, Y bueno, importante saber que por muy pequeña que sea la editorial, David, vamos a poner alerta, alerta, alerta. Eh, no te van a pedir dinero. Una editorial pequeña de verdad que te quiera publicar no te va a pedir dinero. Te va a publicar, va a hacer la inversión en ti, va a creer en ti, pero no te va a pedir dinero. Eso no. y si Si te te, piden dinero, o si te ¿qué piden tienen que que hacer? huir.
¡Huye! Huid, No, pero huid, corred por vuestras vidas y por vuestros libros. Huid. ya no Esto es solo, así. ya no solo huyáis, sino llevad cuidado y leeros bien el contrato. Y si no lo entendéis, dejárselo a alguien que lo entienda de verdad y que sepa cómo funciona este intrincado mundo de los contratos. Em, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a una editorial mediana? O una editorial pequeña, perdón. Pequeña, pequeña. Nos enfrentamos con una editorial pequeña, pues de la siguiente forma. Tenemos que asesorarnos bien, esto que sirva para el resto también de editoriales. Mirar bien el catálogo de esta editorial, mirar qué línea editorial tiene, es decir, qué tipo de libros publica, porque si es una editorial pequeña, especializada en fantasía, cariño, no envíes ahí tu libro de literatura juvenil, ¿vale? Porque lo más probable es que directamente ni se lean tu mail. Porque ubícate primero, ¿vale? Antes de mandar el libro, cuando tengamos el manuscrito listo, preparadico para enviarlo, os decimos en el episodio número 3, creo que es, o el 4. En El el cuatro episodio 4 sí. número 4 hablamos de todo el proceso que tiene que pasar el manuscrito antes de ir a una editorial. Cuando ya haya pasado todo esto, ya tú digas, mi libro está preparado, pues primero vas a la farmacia, te compras una cajita de ubicaína, 2000 gramos, y te la tomas primero. Y buscas entre los catálogos y ves dónde puede encajar tu libro. Si tu libro no encaja en esta editorial pequeña, por mucho que a ti te guste, como cuides los libros, probablemente si le mandas un mail les vas a hacer perder su maravilloso tiempo en algo que no quieren publicar. Vamos a centrarnos, vamos a buscar bien, vamos a ver el catálogo y vamos a ver sobre todo si aceptan manuscritos. Y una vez visto si aceptan manuscritos, intentemos cumplir con lo que nos piden. Es decir, intentemos mandar pues, las cosas que nos piden. Si nos piden un resumen con spoilers de 2 páginas, pues resumes tu libro en 2 páginas y lo envías con spoilers, porque es que el editor quiere saber qué hay en tu libro, todo lo que hay en tu libro. No es una sinopsis. No Claro. quieres dejar al lector con la miel en los labios para que se compre tu libro en el Carrefour. No. Bueno, Quieres el editor te lo publique. Entonces tienes que mandarle lo que el editor te está pidiendo. bueno, vamos a ver. A no ser que te pida que le mandes solo las 20 primeras páginas. Si le mandas solo las 20 primeras páginas, no. Te haces el longis y mandas. Perdón, David. Bueno, Dígame. lo que te iba a decir es, si un editor te dice, me has hecho spoiler, ya no te publico, pues preocúpate, preocúpate mucho. Preocúpate. Preocúpate bastante, la verdad, si te encuentras con esto, ¿no? Quiero decir que habría que preocuparse. Bueno, Y tal, bueno, y tal, y para enfrentarse a la editorial pequeña, pues cumplir los requisitos que piden y tomarse la ubicaína y mirar bien el catálogo. Yo creo que con esto ya sería. pues sí. Ahora, señoras y señores, nos metemos en el estamento noble, o sea, perdón, en el estamento burgués de la pirámide editorial. Hablemos de editoriales medianas. Editorial mediana. Qué bonita cosa, ¿no? Sí, La principal diferencia, pues que han sido probablemente una editorial pequeña y que han ido subiendo, o que directamente tenían más dinero y han montado una editorial pues, un poquito más grande. Si hemos dicho que la editorial pequeña era el equivalente al Ultramarinos del barrio, pues podemos decir que quizá una editorial pequeña, así en negocios normales, podría ser, qué sé yo, una editorial mediana, un supermercado. un supermercado, pero de estos regionales, no un supermercado, no Mercadona, Mercadona no. Sería más un supermercado, pues de esto más regional. Aquí en Lepe, en Huelva, tenemos supermercados El Jamón, por ejemplo. No sé, ahí en Murcia, ¿qué manejáis? No, aquí en Murcia manejamos Spar.
Pero Spar, Spar es súper Spar. grande. Sí, pero es que no tenemos una... Spar es internacional. Sí, pero Ese no nos vale, David. No nos vale. Eso aquí en es la región, editorial grande. aquí en la región, por desgracia, no tenemos una... tenemos muchos ultramarinos, pero no tenemos una línea. Bueno, no, iba a decir Super Dumbo, pero Super Costa, Dumbo... por lo que es la costa, por lo que es la costa esta del Levante español, sin incluir Murcia, que estaba visto que no, está, por ejemplo, estos supermercados que se llaman Consum, por ejemplo, que también Sí, son como Consum, más Consum, regionales, Consum, Consum. Consum lo que tenemos no es aquí. tan grande. No, eso Pues no eso sé. es más de esa zona del Levante, porque eso en el resto de España no existe. Pues Bueno, eso, la editorial mediana, pues un supermercado, pero a nivel regional, no muy grande, que tiene una proyección quizá a nivel nacional, pero que no tiene una proyección internacionalizada y que se centra también, normalmente una editorial mediana quizá puede tratar varios géneros, pero no va a tratar nunca más de 2 o 3 géneros. Normalmente se van a centrar más en un género, al igual que la pequeña, porque lo que quieren es resaltar y hacerse subir y famoso. convertirse en grande o que le coma una grande. Aquí lo que quieren es que les coman el tigre, como decía Lola Flores. Gran señora. Y esto sería la editorial mediana. Diferencia principal, dinero y que normalmente pues que se abren un poco más a más géneros y también pues quizá cuidan también bastante las obras, pero quizás no tanto ya como una editorial mediana, porque ya también tienen, que diga como una editorial pequeña, porque ya tienen también más trabajo y más cosas que hacer. Entre otras cosas. Pero digamos que además es un poquito más grande, no es como el típico ultramarino que el dependiente es el cajero, carnicero, frutero y tal. No, aquí tienen un departamento de lectura editorial, un departamento de editorial, un departamento de no sé qué, tienen ya departamentos. No es yo me lo guiso, yo me lo como yo solo. No. A ver, también dependiendo de la magnitud de la mediana, porque hay medianas que también te encuentras tú personas que lo mismo hace de editor que de corrector que de tal. Sí, Quizás eso. menos pluriempleados que en una editorial pequeña, sin duda, porque habrá ya más gente, pero igualmente sí te vas a encontrar también con gente haciendo varias funciones. Pero seguramente, pues en estas editoriales medianas, pues ya te encuentras con que el editor tiene una secretaria, ¿no? Como yo que tengo a Hmm. David. Ah, ah. Por Bueno, ejemplo. por ejemplo. El caso es que hablemos de algunos ejemplos, como puede ser Edasa, de narrativas históricas y románticas, porque se han abierto ya al género romántico. Ujú. Ediciones Atlantis, entre cuyo catálogo yo me encuentro, ¿no? La editorial de mi novela Llámalo Karma. Dejamos el spam aparte. Spam, Continuamos, por ejemplo, con spam, otras spam, editoriales spam, como spam. Maeva. Maeva, 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 que también es de romántica e histórica. Es muy buena editorial. romántica. No puedo hacer aquí el spam, 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 spam. David, ¿qué te has ido? No, sigo aquí. Y yo sigo aquí, esperando. Bueno, continuamos, Espera, venga. espera, 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 que esto va a haber que cortarlo, me cago en la puta. Uh, un buen día de Choc, cortecicos choc. aquí en este podcast. Corte, 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 corte. No, porque. Venga, continuamos. Bueno, sí, continuamos. Eh, Em, bueno, pues ya que vamos a tener que cortar, ¿puedo decir que Atlantis publica más diferentes tipos de novelas? Porque es que se me ha olvidado decirlo. Solo he dicho que yo estoy ahí y no he dicho más nada. bueno, sí, dilo, inclúyelo. Que hemos dicho que lo que publica DASA, pero no hemos dicho que publica Atlantis, solo he dicho que me publican a mí. Bueno, Bueno, oye, y escucha, Atlantis, que te aparte, publiquen a ti ya es un privilegio, ¿eh? Que ya quisieran más editoriales tener a una autora como Fátima. más quisiera, se pelean por mí. Lo que pasa es que, bueno, yo soy muy digna. En Atlantis, aparte de tener el orgullo de tenerme a mí entre su catálogo, publican novelas de diferentes géneros. No solo publican romance, publican todos los géneros así grandes, publican
desde Atlantis. Siempre que sea una novela, se lo van a leer y te van a dar una respuesta, lo cual me parece muy importante en una editorial, que te aseguren que te van a dar una respuesta, porque los escritores después lo pasan mal. Luego hay otras como Maeva, David, ¿no? Sí, bueno, como hemos dicho antes así superfluamente, Maeva es una editorial afincada en Madrid, en Ciudad Lineal, y bueno, ahora mismo su catálogo, para que nos hagamos una idea, se basa en, lo tengo además en favoritos porque es una de mis estas objetivos. El caso es que son una editorial que publican romántica y histórica. Ciertamente. Y luego pues también hay otras pues como Rumi Ediciones, que también hacen novelas románticas, por ejemplo. Las novelas románticas que están muy cotizadas, ¿eh? Está muy cotizada en el mundo editorial. Sí, Se vende mucho, hay que decir la verdad. y la histórica cada vez más. O sea, Sí, yo creo, desde el boom de Ken Follett, todo el mundo se ha animado a hacer narrativa histórica y ya tenemos, que bueno, que hablaremos en otro podcast sobre esto, pero que tenemos grandes autores como el Santi y bueno, Julia Navarro. Julia Navarro, por ejemplo. Aunque Julia Navarro torea en plazas grandes y el Santi también. Sí. Cuando hablamos del Santi no hablamos de Santiago Abascal, ¿eh? No os confundáis. Hablamos de Santiago Posteguillo. No, que no se nos malinterprete, aquí no hablamos de política. ¿Y cómo nos enfrentamos a una editorial mediana, David? Pues muy sencillo. Te lees las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Básicamente, te tomas otra ubicaína, 2000 gramos, vas a la farmacia, que estas te las dan sin receta. Cuidado, que te puedes hacer adicto y estar siempre ubicado. Lo cual vendría fenomenal al universo, que todos estuviéramos siempre súper ubicados. Te miras el catálogo de la editorial, ves si tienen abierto plazo para manuscritos o no. Es posible que no, no te enfades, espérate, busca otra. Igual esa no es la editorial donde tienes que publicar. Y pues si tiene plazo de manuscrito abierto y explica cómo enviar el manuscrito, pues haz lo que te piden, básicamente. Y envíalo. Sí, envíalo. Bueno, después de este hilo musical tan bonito que hemos activado, continuamos. Bueno, continuamos con la cúspide de la pirámide estamentaria de la pirámide estamentaria Del mundo editorial. del mundo editorial. La nobleza, incluso los reyes del mambo. Las grandes editoriales. El puto depredador, que está en la cúspide de la cima de la torre alimenticia, ¿no? El que nos devora a todos, finalmente. Y pues hablamos de la editorial grande o gigante, como a mí me gusta llamar algunas veces, ¿no? Estas, como hemos dicho, es como el estamento nobiliario en la época medieval, son pocas, Muy pocas. muy grandes, tienen muchos sellos editoriales, o sea, es un sello editorial con muchas editoriales dentro. Es gente que maneja mucha pasta, que se pueden permitir sacar un libro chuflado muy mal escrito al año, porque no les va a repercutir en las ventas, no van a perder prestigio porque van a seguir sacando libros de grandísima calidad. Básicamente como una churrería, que tiene la capacidad de hacer churros infinitos. Saca libros de una forma, pues en serie y de una forma que es como apabullante y sobrecogedor. O sea, la capacidad que tienen económica les permite equivocarse muchas veces, porque además
tú nunca ves en un libro de P, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo ya, antes de que toque dar el ejemplo, pero por ejemplo, en P.R.H. tú nunca ves que es de P.R.H. Tú ves que es de uno de sus sellos. Entonces, pues dice, pues a lo mejor la cagan con un sello, ese sello lo quitan y siguen teniendo 1000 sellos más que le van a seguir dando dinero. Estas editoriales grandes, como he dicho al principio, la mayor diferencia con las demás es que tienen un gran capital y aparte que tienen la capacidad de autoimprimirse, lo cual reduce muchísimo, muchísimo el coste de creación del libro, porque si tú te autoimprimes, pues el libro a lo mejor le sale cada libro a 2 euros. Entonces, pues el precio que le ponga un libro de Julia Navarro a una de estas grandes editoriales, que es un libro de 2000 páginas, de 1000 páginas y algo, perdón, de 1000 y pico páginas, pues le puede salir a un coste de 3 euros la impresión. Entonces, a partir de ahí es todo ganancia. Entonces, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. También le sale muy barato, por tanto, no les importa, por tanto, tal. Lo que pasa que son mucho menos accesibles a la hora de tú enfrentarte a ellas, que eso hablaremos dentro de un poquito más tarde. Dentro de nada, de 2 minutos, porque Unos vamos, minuticos. porque vamos, o sea, qué grandes nombres se nos vienen a la cabeza. Pues P.D.L. Como ha dicho Fátima, P.R.H. RBA, R.B.A. RBA, RBA. Estos son los más Amaya, grandes ejemplos que podemos dar, pero sí, hay más. Lo que pensar que pasa son gigantes monstruosos dentro del mundo editorial, ¿vale? son como las matrículas rusas. Los abres y tienen otro y otro y Sí, otro y sí, otro. Y sí, tienen un montón de para que sellos os hagáis dentro. una idea, el sello editorial P.D.L. tiene, que yo haya contado, una cantidad de editoriales equivalente a 37 dentro de su misma editorial. O sea, es 37 enorme. sellos. 37 sí, sellos editoriales. Bueno, el sello editorial Mm, sería P.D.L. Y luego dentro del sello hay diferentes editoriales. Entonces, pues, mm. ¿qué pasa? Sí. Que es Estamos. muy difícil llegar a ellas, como hemos dicho. Es muy ¿Por difícil. qué? ¿Por qué? En realidad, la mayor dificultad se presenta en que estas editoriales te piden, desde aquí hago un llamamiento a los activistas y a los del PACMA, que también seguramente están en contra de la deforestación, porque te piden que envíes el manuscrito en papel, lo cual en plenas alturas del siglo XXI me parece terrible. ¿Qué pasa? Que también es un método de cribar. ¿Por qué? Porque si tú tienes que mandar tu libro en papel, te lo piensas mucho más antes de mandarlo. Esto es así. Estos no son tontos. No es que no les gusten los mails, es que quieren recibir menos manuscritos y aún así reciben cientos de manuscritos al día, que entre los cuales pues cientos de ellos son desechados. Esto es así. Bueno, también depende ya no solo de dentro de cada sello editorial hay veces que también hay editoriales díscolas como P.J. Punto J. Buen ejemplo. que tiene su mail. O sea, escuché el otro día el podcast de Laura Tárraga, escritura, o sea, literatura juvenil para escritores. El spam. Y charlaba con una, bueno, esto es de hace tiempo ya, pero charlaba con una editora de P.J. dentro de P.R.H. Madre mía, cuántas siglas, P. Vaya, S. Y Bueno, que H. esta editora, que Esta David, editora que se te va la pinza, esta editora, que comentaba que, bueno, que a veces que les llegan una cantidad de manuscritos ingentes. Decía que 15 al día. 15 al día son unos. Espérate, porque voy a sacar el cálculo. 15 son al día. muchísimos. No hace 15 falta que al hagas la día. cuenta ahora, ¿no? 30 días al mes son 450 manuscritos mensuales. De los cuales Muchísimos manuscritos. esto lo multiplicamos por 12 y son 5.400 manuscritos manuales. O sea, anuales.
Muchísimo. Entendemos también tenemos que entender, vamos a ver, estas editoriales, hay unos lectores editoriales que tienen sus jornadas laborales y que tienen el tiempo justito, conozco a algún lector editorial y tienen el tiempo justito para leerse el libro y dar el sí, no. Es un trabajo también en el que no me gustaría verme porque, bueno, que si me quieren contratar, oiga, si me quieren en su editorial para ser lectora editorial, yo me voy, pero que es un papel en el que no me veo porque al final tienes que estar todo el día rechazando cosas. Al final te tienes que quedar solo con lo que la editorial, con lo que va a encajar bien con la editorial y tienes muy poco tiempo para decidir si un manuscrito entra o no entra. Y Claro, esto genera muchísimo no, estrés. no, no. Más o menos ese tiempo es el que tienes, en el que tarda David decir no y no de nuevo. En fin, ¿cómo enfrentarse a estas editoriales? Con mucha calma, con mucho amor propio, con unas cuantas de ubicaínas también. Y siempre, repito, por favor, te tomas la ubicaína, miras el catálogo y ves si tiene abierto el plazo para manuscritos o no. Si no tiene abierto plazo para manuscritos, déjales tranquilos. No quieren tu libro, de momento. Eh, Luego quizás sí. a ver, estos grupos editoriales normalmente suelen tener todo el año abierta la recepción de manuscritos. No vayáis y se Depende. can... Bueno, P.R.H. y P.D.L. Me he informado y sí, ¿eh? Me he informado. De esto sí estoy bastante informado porque he estado buscando editoriales. Pero eso, el caso es que esta gente recibe mucho manuscrito al año y tened en consideración que enfrentarse a ellos es como enfrentarse con un gigante de dos cabezas. Es difícil, es duro y a veces no consigues derrotarlo. Así que chicos, chicas, paciencia, amor propio, que si os rechazan no pasa nada. No pasa No, nada. no pasa nada, aunque luego tengáis que lidiar con un terrible síndrome del impostor que os va a embargar, porque a mí también me pasaría. Pero tranquilos, chicos, tranquilos, que traeremos un podcast para ayudaros con el síndrome del impostor pronto. Muy pronto, sí, muy pronto. El caso es eso, no os preocupéis, no os lo toméis a mal, es normal que te rechacen, es como en una relación, o sea, es como con la primera novia, es normal que te rechace. Eh, y por aquí, Y bueno, ya estaría todo por hoy después de esta preciosa metáfora, ¿no, David? sí, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Ha sido, como siempre, un placer estar por aquí. Fátima, ¿algo que quieras decir más? Muchas gracias por estar con nosotros otro miércoles y por escucharnos hablar de editoriales como si fueran ultramarinos, supermercados y otro tipo de negocios varios, ¿no? Y por escucharme decir Ubicaína 2000. Cuando queráis, hacemos un crowdfunding y le pedimos a las farmacias que las pongan de verdad, porque son necesarias. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo miércoles, David. Hasta el próximo miércoles y hasta entonces, pues, sed felices, como diría JP. Adiós Y leed mucho. y le... Chao. Chao.